Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Hola, buenas tardes. Hoy jueves 25 de noviembre de 2020. Bueno, acabo de decir la fecha y ya la escuché 1000 veces porque hoy partió Diego Armando Maradona, nuestro jugador de fútbol, y en este momento los medios solo hablan de eso. Pero bueno, también es un día para nosotros, a pesar que va a quedar la fecha, aparece en la historia pública de la Argentina. Hola Fabi, bienvenido. Bueno, aquí mi nombre es Ana Hachimovic, nuestro lugar de encuentro, Dios adentro, Dios afuera. Un lugar de encuentro para amantes de la teología holística, es decir, para personas que ven al universo como sagrado. ¿Y qué quiere decir ver al universo como sagrado? Bueno, quiere decir que está habitado en su totalidad por el Espíritu Divino. Así nomás lo digo, incluyendo nuestros propios cuerpos y nosotros mismos también somos terminales del Espíritu Divino. Y bueno, y hacemos un recorrido de las distintas escuelas de pensamiento que comparten esta cosmovisión, ¿verdad? Para juntarnos en esta idea, hemos ideado algunas actividades. Una de ellas es este programa de radio, todos los miércoles a las 4 de la tarde hora argentina, cuyo audio pueden encontrar después en On Demand y también en Spotify. También lo pueden encontrar como video en el canal de YouTube de Mantra. Después tenemos los jueves a las 8 de la noche por Facebook, por mi muro de Facebook, Ana Hachimovic. Tenemos meditaciones ideadas para, en esta cosmovisión, digamos, ideadas para lograr un acercamiento vivencial a la presencia divina por todas partes, ¿no? Porque no es solo lo teórico, sino sobre todo lo vivencial. Sino, ¿qué sentido tendría, verdad? Lo importante es poder vivenciarlo y arreglar nuestra vida en base a eso, que la verdad trae mucha más felicidad, es lo que se llama una liberación. Siempre en teología se habla en religión de liberarse, pero ¿liberarse de qué? Y liberarse de los miedos, que todos tienen que ver con esa sensación de ser un ser separado, aislado. Hola Gina, bienvenida también junto con Fabi. Y para quien desee profundizar más en el aspecto teórico de esta cosmovisión, tenemos todos los martes a las 8 de la noche, hora argentina, una reunión por Zoom, un grupo de estudio interactivo. Quien desee participar, en este momento estamos viendo los Shiva Sutras de Vasugupta dentro de la escuela del Shivaísmo de Cachemira, que es una escuela similar al Vedanta, pero con la diferencia que considera que este mundo manifestado también es sagrado, que no es meramente una ilusión, sino que Dios se manifiesta también allí. Bien, estas serían las actividades, así que creo que esto ya serían las parroquiales, así que bueno, quien desee participar en el chat, por favor hágalo en el sitio de Radio Mantra, con gusto recibimos y si podemos contestamos todas las preguntas.
hacemos una breve cortinita y seguimos. El miércoles pasado, creo que todos escucharon una entrevista que le hice a un ex compañero de estudios, el doctor Mario Caimi, que gentilmente se prestó para esta entrevista, aunque él es en este momento una luminaria académica dentro del cielo de la filosofía, sobre todo por sus estudios y traducciones de Kant, Spinoza, Descartes, y algo de Lao Tse está en eso trabajando. En esa entrevista, Mario tocó especialmente el tema del concepto de Dios en Spinoza. Y la verdad que el tema es tan rico y tan apasionante que me dio ganas en este programa reafirmar un poco los conceptos, detenernos un poco en esos conceptos que comentó Mario y quizás profundizarlos un poco más. Quizás hay terminología filosófica que muchos no entiendan, y creo que realmente Spinoza es una figura que vale la pena detenerse, aunque es, digamos, un filósofo para gente que están interesados personas que están interesadas en la espiritualidad. Al final, filosofía, espiritualidad y religión son como primas hermanas, ¿no? Y como todos los primos o los hermanos muchas veces se pelean justamente porque son tan cercanos. Baruch Spinoza, el nombre Baruch sería en latín o en español Benedicto, bendito, Benedicto Spinoza. Nació y vivió en el siglo XVII. Sin embargo, es un espíritu muy moderno y muy cercano a nosotros, sobre todo los que somos buscadores o, como dice Fabi, encontradores espirituales. Y lo vemos en su concepción acerca de lo divino, que es muy similar a la nuestra, a la de la teología holística, ¿no? Spinoza nació en Ámsterdam, en Holanda, de una familia judía de origen español que venía huyendo de la Inquisición. Todos sabemos que los reyes católicos, Fernando e Isabel, los reyes católicos, emitieron un decreto expulsando a los judíos y a los musulmanes de España en 1492, o se iban o se tenían que convertir. La familia de Spinoza huyó y se fue a refugiar a Holanda, que era un país especialmente liberal en aquella época, y lo sigue siendo, ¿no? Donde, a pesar de que dominaba lo que se llama el calvinismo, o sea, la religión protestante fundada por Calvino, que era bastante fundamentalista y bastante también, fundamentalista, ¿no? De pensar que ellos solos tenían la verdad. Sin embargo,
los judíos tenían bastante libertad en aquella época en Holanda. Spinoza concurrió a escuelas de la comunidad judía y deseaba ser rabino. O sea, es irónico, ¿no? Pero él, sus veleidades lo impulsaban hacia los estudios rabínicos. Y por eso ya empezó a estudiar una gran cantidad de filosofía judía del medioevo. También, pero como luego aprendió latín, conoció también la filosofía antigua y también la escolástica, que es la filosofía católica medieval, ¿no? Medieval, que también se escribía en latín, y también conoció la filosofía de Descartes, que también influyó mucho en él. Como era un espíritu muy abierto, se contactó mucho con ciertas sectas cristianas que había en Holanda, que proponían el amor y la justicia como reglas de vida para la humanidad. Fíjense que es un poquito lo que pasa en nuestra época, ¿no? Que están surgiendo muchos movimientos en todos lados del mundo espirituales, justamente con esa idea, ¿no? Con la idea del paz, amor, unión. Es una idea que está cobrando cada vez más fuerza en nuestro siglo. Y Spinoza también compartía con ellas la idea de una religiosidad universal, ¿verdad? Una religión universal. Todas estas cosas hicieron que se enfriara un poco su inclinación hacia el rabinato, y también empezó a hacer una crítica muy radical del Antiguo Testamento, de los rituales. O sea, tenía una posición muy crítica, y esto terminó mal. Cuando él tenía 24 años, fue expulsado de la comunidad judía, de su comunidad judía de Ámsterdam, con un texto que es un texto terrible, que es una maldición. Siempre se dice que fue excomulgado, pero es incorrecta la palabra decir que fue excomulgado. Eso tiene más que ver con una óptica cristiana, donde a alguien se le niega la comunión, la posibilidad de hacer la comunión. En este caso, más que una excomunión, es una expulsión de la comunidad. Es una expulsión muy... Ustedes la van a poder encontrar el texto en internet. Es una cosa muy fea, como dice: maldito seas cuando te levantes, maldito cuando te acuestes, maldito cuando te pares, maldito cuando te sientes. O sea, te sientes, va recorriendo situaciones de la vida cotidiana, y además lo más grave de todo es que prohíbe a cualquier miembro de la comunidad tener cualquier contacto con esa persona, ¿no? Entonces, esa persona queda excluida, queda desprovista de cualquier tipo de apoyo de su comunidad, material, moral. Y bueno, Spinoza se quedó 4 años ahí en Ámsterdam y luego se fue a un pueblito pequeño, donde quedó hasta su muerte, donde se dedicaba se ganaba la vida con su profesión de óptico, pulidor de lentes. O sea, pulía las lentes para la gente que usaba anteojos, y mientras escribía. Nunca se casó. Se le conoce un romance con una chica no judía, pero el padre se opuso al matrimonio porque, claro, la reputación de Spinoza no era muy buena. Bien,
Él escribió varios libros, el que podemos citar, sobre todo el más famoso, es La Ética. Él lo llamó ética, pero en la primera parte se ocupa todo de Dios, de definir a Dios. Y bueno, su concepto de Dios no tiene nada que ver con el concepto antropomórfico, o sea, similar a un ser humano, que podemos encontrar en las tres grandes religiones monoteístas occidentales. Y por ese motivo, y él además iba deduciendo una proposición de otra al modo geométrico, decía more geométrico, porque él admiraba las matemáticas y la geometría. Estamos en pleno siglo XVII, que es un siglo racionalista, ¿no? De la razón, de admirar la razón. Y él quería ir deduciendo todo el funcionamiento del mundo utilizando un método geométrico. Ahora, él por prudencia no publicó La Ética durante su vida. La publicaron sus discípulos, sus seguidores, después de su muerte. ¿Por qué? Porque era peligroso. El poder de la Iglesia, el poder político de la Iglesia era extremadamente fuerte y bastante brutal. O sea, en el año 1600, o sea, Spinoza nace en el 1632. En el 1600, la Inquisición quema en la hoguera a un monje llamado Giordano Bruno, solo porque él decía, yo soy Dios. Es decir, que no era chiste en aquella época tener una concepción universalista de Dios, ver a ese Dios que está en todas partes, y por eso Giordano Bruno lo dice, ¿no? Pero Giordano Bruno está hablando del yo soy universal, no está hablando de Giordano Bruno. Giordano Bruno es Dios, no. El yo soy que está dentro mío y que está dentro de todos, ese es Dios. Hoy podemos decir eso sin que nos quemen vivos en la hoguera, pero en aquella época no. Así que, bueno, con Spinoza tenemos un acercamiento totalmente racional al concepto de lo divino. Y bueno, fue lo que nos expuso Mario en el miércoles pasado. De paso, a los que no lo hicieron, les aconsejo vivamente escuchar esa entrevista. Es oro puro, de una persona que es muy conocedora. O sea, Mario acaba de traducir La Ética del latín al español, porque Spinoza, lo mismo que todos los filósofos de esa época, escribían en latín. El latín en Europa en el siglo XVII era lo que se llama la lingua franca, o sea, el idioma con el cual se comunicaban las personas de distintos países entre sí. Un rol que hoy podríamos decir que tiene el inglés. El inglés sería la lengua franca, por lo menos de Occidente, en el día de hoy. Bueno, Mario, el doctor Caimi, acaba de traducir La Ética desde el latín al español. Bien, vamos a hacer una pequeña interrupción luego de esta introducción para relajarnos un poco y entrar directamente en el concepto de Dios de Spinoza. La música que vamos a pasar es una música del siglo XVII, es decir, del mismo siglo en que vive Spinoza, y es una música de la diáspora de la comunidad sefaradí. Diáspora quiere decir exilio, y
los sefaradíes, es decir, los judíos se dividen en dos grandes grupos, los sefaradíes y los ashkenazim. Se denomina sefaradíes aquellos que vivieron en España, en el norte de África, en Italia, o sea, en países latinos. Mientras que se denominan ashkenazim aquellos que vivieron en Europa, en los distintos países de Europa Central. Así que, bueno, quiero compartir con ustedes una música que creo que en cierta forma, quién sabe si Spinoza no la escuchó, porque él pertenecía, antes de ser expulsado, pertenecía a la comunidad sefaradí. Así que vemos entonces esta música tratando de imaginar que quizás Spinoza hubiera escuchado esta o algo similar.
Bueno, la idea entonces, mi idea hoy era fijar o profundizar algunos de los conceptos que el doctor Caimi fue tocando el miércoles pasado, quizás para fijarlos en una forma un poquito más didáctica o pedagógica, más sencilla quizás de lo que él lo tocó. Y bueno, y la propuesta es entonces atacar, entre comillas, el concepto de Dios en Spinoza. Para eso hay unas cuantas palabritas que hay que analizar. La primera de ellas es el concepto de sustancia. Sustancia. La palabra sustancia viene del latín substare, o sea, estar abajo, ¿no? Lo que está abajo. Descartes hablaba de sustancias individuales. Por ejemplo, una pera es una sustancia que tiene como si fuera pinchados atributos. Por ejemplo, su color amarillo, es un atributo de la pera. La forma triangular es otro atributo de la pera. Y así, digamos, la sustancia pera tiene distintos atributos. Atributos son como características. Por ejemplo, la substancia es aquello que digamos, en el caso de las sustancias individuales sería la esencia. Por ejemplo, la esencia de mesa es servir para apoyar algo. Y tiene distintos atributos, características. Puede ser de madera, de vidrio, puede ser blanca, negra. Todos estos son atributos de la mesa, modos de ser de la mesa. La mesa puede ser blanca, la mesa puede ser negra. Lo fijo, lo constante, lo que nunca puede dejar de ser es la substancia. Spinoza nos va a definir sustancia como aquello que es y no puede dejar de ser. El ser mismo de las cosas. Y va más allá e incluso la llama Dios. Dios sería la única sustancia, la sustancia única del universo. Y todos nosotros y todas las cosas somos como atributos de esa sustancia, somos modos de ser de esa sustancia. A ver, la sustancia tiene la cualidad, según Spinoza, de la existencia. Es como decir el ser. El ser nunca puede dejar de ser. Ahora, los modos de ser, por ejemplo, ser un árbol, ser una pera, ser Ana Hachimowicz, ser esta gata, estos son atributos de la sustancia que sí son perecederos. O sea, la gata, la pera, el árbol van a desaparecer. Pero la sustancia que los sostiene, esa no puede desaparecer. Según Spinoza, entonces, hay algo que existe y que se manifiesta en distintos modos de ser, con distintas maneras. O sea, Dios existe, pero Dios es la existencia misma, ¿no? Como decía Emilio Carrillo, Dios no existe, sino que Dios es la existencia misma. Y la existencia nos aparece bajo distintas formas, ¿no? Bajo forma de un elefante, de un perro, de una piedra. Todos esos, va a decir Spinoza, son atributos, características, modos de la sustancia única que podemos llamar Dios.
Entonces, esto para el concepto de sustancia. Digamos, lo que hay que fijar es que la sustancia es que lo que sostiene la existencia de todas las cosas limitadas, y que hay una sola. O sea, todo el universo sería la manifestación de un montón de modos de ser de la divinidad. Esa sustancia es simplemente otra palabra para decir Dios. Dios como causa última del universo. ¿Qué es lo que nos hace llamar a eso Dios? Para eso hay que entender otras dos palabritas en latín. Hola Vanessa, un gusto de que estés ahí. Hay que entender otras dos palabritas en latín. Causa sui. Por ejemplo, la causa de este cuerpo, que se llama Anna Hatzimovitz, no está en Anna Hatzimovitz. Este cuerpo surge como una conjunción de muchas causas, por ejemplo, un óvulo y un espermatozoide, y después muchas otras causas más, de alimentos, de aire, de sol, que hicieron que se desarrolle este cuerpo. O sea, este cuerpo no es causa de sí mismo. No es lo que en latín se llamaría causa sui. En cambio, Dios sí es causa sui. Eso es lo que lo hace Dios. Porque nosotros cuando buscamos a Dios, buscamos algo que exista, pero porque Él se hace existir a sí mismo. No hay otro que le hace existir, ¿verdad? Todas las cosas limitadas que observamos en este universo son causadas por alguna causa que no son ellas mismas. Piénsenlo. Nada de lo que ustedes pueden percibir en este universo es causa de sí mismo. Y los cuerpos humanos, más que nada, porque si los cuerpos humanos fueran causa de sí mismos, podríamos hacerlos durar para siempre, que es el ideal de mucha gente, ¿no? Lo que quisieran lograr. Pero todo lo que hay en este universo, todos los modos de ser de la sustancia divina, son perecederos y no son causa de sí mismos. Yo no me hice a mí misma. El yo chiquito, ¿no? El yo psicológico, psicofísico, no se hizo a sí mismo. ¿Qué más daría ese yo psicofísico por mantenerse todo el tiempo en la existencia, ¿no? Pero no puede, porque no es causa de sí mismo. Hay una sola cosa, entre comillas, que es causa de sí misma, y esta cosa es Dios, también llamada por Spinoza la sustancia única. Bien. Entonces, pero la sustancia única es la unidad, es una. Y nosotros lo que vemos en el universo son una multiplicidad de cosas. Entonces, otra palabra que Spinoza utiliza para nombrar a Dios es la palabra naturaleza. Es otro sinónimo, o sea, tenemos ya varios sinónimos. Dios, sustancia, causa sui, y ahora la palabra naturaleza. La palabra naturaleza viene del latín natura, o sea, de lo que hace nacer, ¿verdad? Genitora, podríamos decir, productora, la que da a luz. Una cualidad entonces que se agrega
a las cualidades de Dios sería el de estar de parto todo el tiempo. Esto lo dice también Meister Eckhart, aquel místico alemán del siglo XIII. Dios está en el lecho de parto, dando a luz todo el tiempo, el mundo. Nosotros también, en nuestro lenguaje en español hablamos de la naturaleza, ¿no? La naturaleza produce flores, la naturaleza produce frutos, la naturaleza produce planetas. Pero si nos preguntan, aún aquellas personas que son ateas, hablan de la naturaleza. Ahora, si les preguntás qué es la naturaleza, no te saben decir muy bien, nadie lo puede decir. Es una especie de fuerza productora de cosas. Es lo mismo que la palabra vida. La vida produce seres vivos. Ahora, ¿qué es la vida? Es muy difícil de definir. Bueno, para Spinoza sería sinónimo de Dios. Incluso lo dice en latín, Dios sive natura. Dios o naturaleza. Quiere decir que para él son sinónimos. Y esto en aquella época era un pecado espantoso. Era directamente tachado de ateo. En realidad hasta fue atacado físicamente un día se produjo un atentado contra él. En una especie de manifestación pública alguien lo atacó con un cuchillo desgarrándole la capa y bueno, porque era terrible decir eso de Dios o naturaleza. Deus sive natura. Y acá entonces vienen otros dos conceptos que él va a distinguir, que lo ha mencionado Mario, pero quizás sin explicarlo demasiado. Lo que Spinoza llamaba natura naturans y lo que llamaba natura naturata, porque la razón humana lo que no entiende es cómo, si Dios es uno, se producen tantas cosas diferentes, ¿no? Bueno, vamos a hacer le pedimos a nuestro querido operador Sergio nuevamente una pequeña pausa y después seguimos.
Aquí, qué lindo, en este pequeño intervalo pude ver unos mensajes desde Brasil y desde Chile. Un gusto, Ana Lucia, tantos años, qué lindo que me hayas contactado. Te digo y les digo a todos que si me quieren escribir, con gusto, alguna cosa personal, por favor escríbanme al mail diosadentro, diosafuera, @gmail.com. Dios adentro, Dios afuera, @gmail.com. Y Caro, desde Chile, la verdad que es un congreso de almas esto. Ayer, martes a las 8 de la noche, en el grupo de estudio también, que hay gente de Miami, de Bolivia, de México. Es como un congreso de almas y realmente es un placer poder comunicarnos, ¿no? Gracias al milagro de Internet y de la tecnología actual desde tantos lugares del mundo. Bueno, les decía entonces, estábamos entonces metidos en este análisis filosófico un poco denso, pero que realmente vale la pena, del concepto de Dios en Spinoza. Hemos visto que Dios es sinónimo de sustancia, sinónimo de causa sui, sinónimo de naturaleza, y acá Spinoza va a dividir los dos aspectos de Dios, porque Dios tiene dos aspectos que son como las dos caras de una misma moneda. La razón humana le cuesta entenderlo, porque ¿cómo se dividen, ¿no?, las dos caras de una misma moneda? No las podemos dividir. Sin embargo, son una unidad y son dos. Bueno, Dios lo mismo, es una unidad y es múltiple. Hay a la unidad, Spinoza la llama natura naturans, la naturaleza que da a luz. Y a los objetos manifestados los llama natura naturata, es decir, la misma naturaleza, pero ya nacida, ¿no? Objetos nacidos o sea, natura que está pariendo y natura que son los objetos dados a luz. Son todas formas que los místicos tienen para expresar lo inexpresable, ¿verdad? Muy difícil. Ayer también en la reunión una de las participantes decía, claro, ¿para qué seguimos leyendo entonces? Porque bueno, uno lee y todos los místicos dicen lo mismo con distintas palabras, pero hay algún momento que te cae la ficha, alguna expresión de algún místico que es más afín a vos y de repente te cae la ficha y entendés, gracias a las palabras, lo que no es expresable en palabras en realidad. Ahora, entonces, lo uno que es infinito es la natura naturans, que tiene adentro esa especie de fuerza, de poder creativo, que lo vemos manifestado en el mundo creado. El poder creativo no es algo que se pueda ver en sí, solo se pueden ver sus efectos, que son los objetos. En cambio, en la natura naturata, que es el universo manifestado, vemos objetos múltiples y además finitos, o sea, limitados, con límites. Todas las cosas que nos rodean, incluyendo nuestro propio cuerpo, son cosas que terminan en algún lugar, empiezan y terminan, tanto en el espacio como en el tiempo. Ahora, hay una cosa que va a decir Spinoza, adelantándose a lo que nosotros sería el concepto de holograma. Él dice que cada cosa manifestada contiene en su totalidad
contiene la totalidad de la esencia divina. Cada cosa manifestada contiene la totalidad de la esencia divina. Es decir, por un lado, poseemos ser, poseemos existencia. Y esto es parte de la esencia divina. Ahora, somos seres limitados. ¿Y cómo se expresa la unidad en los seres limitados? Dice Spinoza, se expresa en la interdependencia. Por ahí escuchaba hoy a la mañana un programa de Radio Mantra donde hablaba de la interdependencia. Todas las cosas de este planeta y de todo el universo dependen unas de otras. Si yo hiciera desaparecer esta virome, pero desaparecer realmente, si la aniquilara, colapsaría todo el universo, porque todo está ligado con todo. Mi respiración, que absorbo oxígeno y exhalo anhídrido carbónico, está conjugada con la de las plantas, que inhalan anhídrido carbónico y exhalan oxígeno. O sea, dependemos unos de otros. Nosotros nos alimentamos de cosas de la naturaleza y nuestros desechos van a la tierra, la cual alimenta a las plantas y a esas cosas que después nos vamos a alimentar nosotros. Y las bacterias del mar producen oxígeno, que es el que respiramos. En fin, todo ese gran ensamblaje, que es como un gigantesco rompecabezas, donde cada cosa ayuda a funcionar a la otra, dice Spinoza, eso es una prueba de la unidad divina, de la unidad, iba a decir de la unidad de la creación, pero Spinoza no quiere utilizar la palabra creación, no quiere utilizar la palabra crear, porque es un verbo que en el Antiguo Testamento, que es el que sirve de base a las tres grandes religiones monoteístas de Occidente, Dios crea un mundo diferente a él. O sea, Dios está acá y el mundo creado está allá. O sea, había un dualismo, una separación entre Dios y el mundo. Y eso es lo que Spinoza rechaza. Por eso Spinoza habla de producir, Dios produce el mundo, o emanar, Dios emana el mundo. Pero el mundo manifestado, o sea, este mundo, no es de naturaleza diferente a la divina. Esto, en esoterismo, hay ese famoso proverbio que dice, lo de abajo es igual a como es abajo es arriba, o también, por ejemplo, que somos microcosmos del macrocosmos. O en la Biblia, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Son todas formas de intentar decir que participamos de la esencia divina. Y esta es una dignidad que tiene todo lo creado, digamos, las criaturas. Decimos creado, pero siempre sabiendo que para Spinoza nunca se quiebra la relación entre lo divino y la criatura. Están eternamente ligadas. Porque no hay nada que no dependa de Dios. No hay nada que esté separado de Dios. Si algo estuviera realmente separado de la esencia divina, dejaría de existir, se aniquilaría. Otra palabrita interesante en filosofía y que tiene un rol acá en Spinoza es la palabrita contingente. Contingente. Contingente en filosofía es algo que tanto puede existir como no existir.
¿no? Y decimos, por ejemplo, es contingente que hoy llueva. Tanto puede llover como no llover. Ahora, Spinoza nos va a decir que eso no existe, que en realidad el creer que hay algo contingente tiene que ver con nuestra ignorancia. Nada es contingente, lo contrario de contingente es necesario. Nada es contingente, todo es necesario, todo. Hay cosas que nosotros no nos damos cuenta que son necesarias simplemente porque no conocemos toda la cadena o sistema de causas entrelazadas que intervienen en ese hecho, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tiro una moneda al aire, no sé de qué lado va a caer, si cara o seca, y entonces digo que es contingente. Pero no es contingente. Si yo conociera todas las variables, el peso exacto de la moneda, la fuerza exacta con que la tiré para arriba, si la tiré derechita o medio torcida, si la moneda está un poco mal calibrada, si hay viento, qué sé yo, si yo conociera todas las variables, podría decir de qué lado va a caer. Es decir, lo que a mí me parece que es debido al azar es simplemente nuestra ignorancia. Bueno, espero quizás haber desarrollado o aclarado un poquito más lo que dijo el doctor Caimi, por lo menos algunos conceptos que quizás muchos de nosotros no conocíamos, para entender mejor el pensamiento de este precursor, ¿no? Que fue realmente Spinoza y que creo que es pariente ideológico de muchos de nosotros. Me despido entonces, para quien quiera, los invito y las invito, es una actividad libre y gratuita, mañana en mi muro de Facebook, a las 8 de la noche hora argentina, vamos a hacer una meditación siempre en esta tónica, meditación holística. Holística quiere decir totalidad, para ayudarnos a percibir, vivenciar y ver lo divino en todo. Les mando un abrazo gigante, gracias Sergio por tu operación, paz y luz, que terminen excelentemente bien el día y tsunami de bendiciones para todos los encontradores espirituales. Chao.